Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la filosofía del derecho, vamos a hablar sobre sus funciones principales, también vamos a tocar temas sobre las ramas de la filosofía del derecho y la aplicación en las mismas. Voy a colocar ahorita en pantalla las diapositivas y quiero que me confirmen si las ven. ¿Me pueden confirmar todos si ven las diapositivas en pantalla? Sí, licenciada. Sí. Muchas gracias. A dar inicio el día de hoy a la clase y pues vamos a comenzar hablando un poquito de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho constituye una rama jurídica propia en la que el derecho da la mano a otras disciplinas humanas y sociales, como lo es la filosofía, historia, teología, pero con un carácter propio que la dota de especificidad y cuantifica como rama del conocimiento independiente. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que tiene como objeto el estudio del ser del derecho con respecto al espíritu del hombre en un determinado tiempo y lugar. Cuando hablamos de la filosofía del derecho, pues abarca la visión total del fenómeno jurídico en búsqueda de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de filosofía del derecho, debemos de entender que es una disciplina resultado de encuentro entre dos tipos de conocimiento, el filosófico y el jurídico, por lo que determinamos que la filosofía del derecho es una disciplina que resulta de aplicar el saber filosófico entre el estudio del derecho. Por ello, los filósofos del derecho parten ciertamente de los datos que le proporcionan los legisladores, jueces, litigantes y los estudios de la ciencia del derecho. Como en la clase anterior estábamos platicando, pues ahorita en la anterior vimos qué era filosofía, cuál era el concepto de filosofía y hablamos un poquito de filosofía. Al momento que nosotros hablamos de filosofía del derecho, pues lo que nos dice acá en la diapositiva y un poquito de lo que les acabo de decir, pues prácticamente es aplicar el conocimiento de lo que uno quiere saber en la materia del derecho. ¿Alguien me puede decir qué es filosofía? Que lo vimos en la clase anterior. Amor a la sabiduría. Bueno, ese era el significado de la filosofía, pero el concepto de la filosofía. Es la ciencia que estudia el porqué de las cosas, Lica. Muchas gracias. Entonces, partiendo de que es la ciencia que estudia el porqué de las cosas, pues cuando hablamos de filosofía del derecho va a ser prácticamente aplicar la ciencia del saber por qué existen todo lo relacionado al derecho. En este caso pueden ser normas, algún instrumento del derecho o algo relacionado en materia de jueces o alguna, en este caso, pues los abogados cuando litigan. Cuando hablamos de las funciones principales de la filosofía del derecho, pues tenemos dos. Estas anótenlas porque son importantes que ustedes las sepan, que está la función crítica, que es supervisando el uso de los conceptos y métodos del derecho, y la función orientadora, mostrando lo que no debe ser y cómo no debe ser construir los saberes jurídicos. ¿A qué se refieren estas funciones? Pues claramente, como yo les indicaba en la clase anterior, cuando hablamos de filosofía, al momento de nosotros querer investigar respecto a un tema, pues tenemos que buscar fuentes confiables, ¿verdad? No podemos, claramente nosotros podemos armar nuestras propias definiciones, conceptos, pero es muy importante que nosotros, al momento de realizar alguna investigación, pues que determinemos que sean fuentes confiables, ¿verdad? En el caso podría ser algunas páginas que sí son de algunas universidades que están identificadas o posiblemente libros, revistas que hayan salido y que puedan tener una fuente ahí que nos lleve a un libro que nosotros podríamos conseguir ya sea en una biblioteca virtual o en una biblioteca de manera física. Cuando hablamos de la función orientadora,
que nos dice que mostrando lo que debe ser y cómo no debe ser construir los saberes jurídicos, se refiere a que nosotros pues podemos investigar de diferente manera, pero hay formas de cómo construir un concepto. En este caso, si vamos a realizar una investigación de cómo construirlo, porque a veces tomamos referencias que no son totalmente verificadas, entonces damos una información errónea. En el caso, voy a ponerme de ejemplo, supongamos en mi caso que yo estoy siendo catedrática, si yo no busco una fuente confiable para venir y exponerles alguno de los temas que estamos viendo, pues entonces no estoy haciendo la función orientadora de la filosofía, porque también les mencionaba que parte de la filosofía es querer investigar el porqué de las cosas, de dónde surgen y pues llegar a tener el conocimiento, aunque no sea, no nos lo aprendamos literalmente en el libro, pues un conocimiento que nosotros podamos expresarle a las demás personas de una manera correcta y que nos podamos dar a entender. Entonces, estas son las dos funciones principales de la filosofía del derecho. Vamos a hablar un poquito de las ramas de la filosofía y de su aplicación en la filosofía del derecho. Vamos a comenzar hablando de la metafísica. Con la metafísica, los principales referentes de esta disciplina, pues es Aristóteles y Platón. Ahí les coloqué una foto, pues si ustedes nunca lo habían visto, a veces pues como es parte de la historia, solo nos aparecen imágenes que no son tan como hoy en día las fotos, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito de la metafísica. Podemos decir que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, en lo absoluto, y pues en la metafísica podemos ver una línea intensa para describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad, su objeto de estudio e inmaterial. Cuando hablamos de metafísica, pues podemos decir que es el estudio filosófico del ser y del saber, del entendimiento humano, el por qué y cómo se implica en la ciencia la filosofía, el prospecto completo y exhaustivo de todas las ciencias en sus relaciones de coordinación y subordinación, así como de sus tareas, límites asignados de cada una. Podemos decir que la metafísica es la rama de la filosofía responsable del estudio de la existencia. Es el fundamento de una cosmovisión que responde a la pregunta que es, abarca todo lo que existe, la naturaleza de la existencia misma. Pues prácticamente la metafísica nos trata de alguna manera a estudiar precisamente la naturaleza y estructura de las cosas, no las cosas de manera física, sino que lo que nosotros estamos buscando en este caso, pues el entendimiento humano, el por qué una persona se comporta de esa forma. Poniendo claro un ejemplo en lo que podríamos aplicar metafísica, pues sería en los procesos penales, que en muchas ocasiones, pues, el que es indicado dentro de un proceso, pues actúa de una forma por lo cual lo llevó, lo incitó a cometer un hecho delictivo. Entonces, como Ministerio Público, pues ellos tienen encargados de investigar por qué motivo, cómo se sucedió, modo, forma, lugar y tiempo, de cómo sucedieron los hechos, y pues entre esos hay diferentes dictámenes que se aplican, como por ejemplo, por qué una persona tiene cierta conducta. Voy a poner un ejemplo claro. Supongamos que existe una persona que ataca siempre a mujeres. Entonces, por lo regular a ellos se les hacen exámenes, se les hacen diferentes peritajes, se les hacen diagnósticos, entrevistas para determinar qué lo conllevó a tener esas actitudes. Y en muchas ocasiones, pues, al momento de que el INACIP emite un dictamen, pues indica de que a veces los hombres actúan de esa forma, cuando en el caso que los indicados son hombres, cuando tienen misoginia. Entonces, eso es algo totalmente mental que el INACIP se encarga de realizarlo a través de entrevistas, de ver su comportamiento y de muchas otras cosas, también de cómo se expresan. Entonces, ahí ellos utilizan la metafísica para el saber por qué
una persona se porta así. No van a estudiar como tal una cosa, es algo inmaterial, van a estudiar prácticamente el comportamiento del ser humano para saber por qué lo hace o qué fue lo que sucedió, si fue, o cuando pasan los delitos donde pues están atacando y a veces en defensa propia. Entonces todo eso se investiga para lograr determinar el porqué de las cosas, por qué el comportamiento humano, cuáles son plasmados, qué era lo que él tenía plasmado como entendimiento, o si él también a veces la gente que está en estado de interdicción, pues que se comporta de una manera que a veces ellos ni siquiera se entienden su forma de actuar. Entonces la metafísica prácticamente desde tiempos de antes se encarga de estudiar y el saber por qué una persona tiene esos pensamientos, podríamos decir, por qué una persona tiene esas actitudes. A eso se refiere la metafísica y los principales referentes que empezaron a estudiar la conducta humana, el comportamiento, la realidad como tal, no solo en una persona, sino en diferentes situaciones que se pueden dar en la vida, pues fue Aristóteles y Platón. Es importante que de las ramas de la filosofía que hoy vamos a hablar y la aplicación en la misma, pues que vayan anotando quiénes son referentes o quiénes son los principales incursores en cada una de las ramas de la filosofía, porque puede ser tema de examen. Vamos a hablar un poquito de la ontología. Pues uno de los principales en poner la caracterización de ontología de la naturaleza fue para mí desde Elea. La ontología se encarga de estudiar qué entidades existen más allá de las simples apariencias. Viene del griego ontos, que significa ser. La ontología analiza al ser en sí mismo, sus principios y diferentes clases de entes que pueden existir. Según algunos estudiosos, la ontología es considerada parte de la metafísica, que estudia el conocimiento de la esfera ontológica en cuanto al sujeto y las relaciones más generales entre sujetos. Metafísica, que estudia la estructura de la naturaleza para lograr una mayor comprensión empírica del mundo. Las preguntas que podemos utilizar en esta rama del derecho orientados a la filosofía, pues sería como qué es ser, qué es lo que hay, por qué hay algo o no, más bien, porque no hay nada. Pues volviendo a un proceso, poniendo de ejemplo a un proceso penal, pues en este caso, si la metafísica estudia la conducta del por qué una persona se está portando de esa manera, pues la ontología estudia, es parte, tiene una unión con la metafísica para estudiar qué es lo que hay, no directamente la conducta humana, el entendimiento, sino qué es lo que hay, qué es lo que pasó. Por ejemplo, al momento de leer un expediente, pues como abogados defensores para poder argumentar, tenemos que ver qué es lo que hay en un expediente para que estén culpando a una persona. Y el Ministerio Público, pues es el encargado de realizar una investigación, pues ellos tienen que saber cuáles pueden ser los medios de investigación que pueden investigar, cuáles son las diferentes características del suceso que se realizó para que ellos puedan realizar diferentes solicitudes a diferentes instituciones. Entonces, la ontología va de alguna manera de la mano con la rama anterior que es la metafísica, porque una estudia pues lo que es la estructura y la forma de comportarse de una persona y esto prácticamente estudia qué es lo que hay, qué es lo que determinó a conllevar esto, ¿verdad? No prácticamente la conducta de la persona, sino que lo que está fuera de eso. Si ponemos en un proceso, el que sea, o en alguna actividad diaria, pues una persona y alguien que está en su burbuja, pues si lo ponemos de esa manera literal, la metafísica sería el estudio de la persona como tal, la realidad de esa persona. Y la ontología estaríamos estudiando la burbuja, lo que lo rodea. Ahora vamos a hablar un poquito de la gnoseología. Entre estos, el principal representante del empirismo y la gnoseología es Thomas Hobbes. Pues prácticamente es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano. El término viene y se forma a partir de la palabra griega genosis, que significa conocimiento y logos.
y en doctrina significa teoría. Esta rama del derecho en la filosofía pues puede ser conocida también como la teoría general del conocimiento. Anoten eso, en la que se refleja la concordancia del pensamiento entre el sujeto y objeto. En el contexto, el objeto es algo exterior al espíritu, una idea, un fenómeno o un concepto, pero visto de la forma consciente por el sujeto, el objetivo de esta rama del derecho es reflexionar sobre el origen, esencia, límites de conocimiento del acto cognitivo. También esta rama del derecho estudia el origen del conocimiento en general, así como su naturaleza, fundamentos, alcances y limitaciones. La gnoseología estudia también los fenómenos, experiencias y diferentes tipos, como por ejemplo la percepción, el recuerdo, el pensamiento, imaginación. Si ponemos esta rama del derecho, un ejemplo, pues prácticamente, bueno, todas las ramas que vamos a ir viendo del derecho, todas de alguna manera están entrelazadas y pues se utiliza ya sea en la vida cotidiana, en las ramas del derecho, en diferentes actividades. Entonces, si lo volvemos a poner como en ejemplo en un proceso penal, pues es como una teoría del proceso, se podría decir. Nosotros para poder venir y defender a una persona, tenemos que tener claro qué es la teoría del proceso, el intercriminis, saber prácticamente desde el principio cómo inicia, cómo termina un proceso, qué es lo que conlleva cada una de, por ejemplo, las audiencias, de dónde provino todo eso para nosotros poder actuar de una manera correcta. Entonces, en el caso de alguien que cuando ya se gradúe y vaya a ser abogado y le toque ser defensor de una persona, pues prácticamente va a aplicar la gnoseología al momento de estudiar un proceso y verlo desde el inicio. Ver también de dónde a veces los procesos no todos son iguales, entonces hay diferentes, ya sea legislaciones que aplicar, también doctrina, jurisprudencia y nosotros pues tenemos que investigar de dónde proviene todo esto para llevar una buena defensa. Hasta inclusive, pues en audiencia se puede no solo incluir lo que es en materia de leyes, sino que se puede incluir un poquito de doctrina y eso ayuda mucho. Entonces, prácticamente nosotros en algún suceso, cuando investigamos del principio, por qué se dan las cosas, de dónde surgen y cómo sería un posible final, porque vamos a estudiar literalmente todo, esto sí abarca todo. Sí, yo anteriormente les había puesto ejemplo que la metafísica estudia una persona, que hay una burbujita y de ahí lo estudia la rama del derecho que es la ontología. Entonces, supongamos que en esa donde está la persona, la burbujita, hay un espacio muy grande. Entonces, la geonoseología entra para investigar todo, porque cómo surgen, por ejemplo, los pensamientos de una persona, ¿por qué surgen? A veces muchas personas pues cometen delitos porque han sufrido de algún trastorno cuando eran chiquitos, o a veces pues hay una desviación de conducta debido a ya sea una violencia intrafamiliar, o pues que los obligaban. Entonces todo ese estudio hay que ver de dónde se deriva diferentes situaciones para nosotros poder determinar cómo fue que inició todo. Entonces, la geonoseología, al momento de la práctica, la estamos aplicando, así como yo les estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Estudiando desde por qué pudo comenzar esto hasta dónde pueden llegar, porque al momento de que se da una situación, la que sea en la vida cotidiana, no sabemos qué es lo que va a pasar realmente. Tenemos diferentes situaciones, a veces nosotros nos ponemos a analizar y pueden haber diferentes resultados, entonces es de preferencia es mejor estar preparado para todo, para lo bueno, lo malo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya sabemos cómo actuar de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, en el estudio desde por qué se dan las cosas hasta lo que puede llegar a ser el resultado, entraría la geomeseología aplicándole la filosofía. Porque acuérdense que la filosofía es parte del razonamiento y de lo que pensamos como personas. También hablándoles un poquito de esta rama del derecho, pues también abarca y nos da 3 tipos de grados y 3 tipos de conocimiento, parte de lo que les explica. Entre esos está el conocimiento empírico y vulgar.
Este es, dentro de la clasificación de los grados del conocimiento jurídico, comenzamos de menor a mayor, de lo más simple a lo más complejo. Por eso se empieza por el conocimiento empírico y vulgar. ¿Qué es el grado de conocimiento menor? Mediante una simple captación de la realidad a través de la ayuda de los sentidos. Recordemos que va desde un alumbramiento materno hasta que el día que la mamá nos toma la mano y nos lleva por primera vez a un centro educativo. El hombre en su primera fase inicial comienza y se va evolucionando con crecimiento físico, cronológico, a través del conocimiento, lo consigue poco a poco a través de las vivencias día a día. Este conocimiento es única y exclusivamente obtenido mediante los sentidos, por eso se dice que es el grado de conocimiento menor. Se explicaba anteriormente, pues la gimnasiología, al momento de estudiarla, pues aplica desde, como les ponía de ejemplo en el proceso, para determinar por qué una persona se portó de cierta manera, hay que ver qué lo derivó a tener esa actitud. Entonces, como son 3 grados que nos muestra esta rama del derecho, pues la primera, como se los leí, es un claro ejemplo cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Los pensamientos que venimos, las diferentes situaciones que pasamos que nos conllevan a nosotros como persona a crecer, que nos lleva a obtener valores, principios, que de alguna manera eso explica por qué nos comportamos de esa forma, prácticamente la forma en que han educado a una persona. Entonces, al momento de aplicar la gimnasiología, inicia para poder aplicarla de manera correcta en la rama del derecho, pues hay que empezar desde lo menor, desde donde se va a investigar, ya sea en cual, como les decía, en cualquier situación, en cualquier tipo de investigaciones que ustedes realicen o en cualquier actividad, pues hay que iniciar para ver qué fue lo que derivó a que una persona tuviera una actitud o a que sucediera un evento, por qué, qué fue lo que derivó todo eso para que sucediera. Entre los otros 3 grados, pues tenemos el conocimiento científico racional, que es un grado superior al conocimiento empírico y cuya fuente es el intelecto, la mente o la razón. Se dice que este segundo grado del conocimiento supera al conocimiento empírico o vulgar, justamente porque su fuente es el conocimiento o la razón y comienza desde el día que nuestra mamá nos lleva al centro educativo y conllueve al título universitario hasta la fecha que se está en curso. Pongamos de ejemplo una persona. Pues si aplicamos el primer grado, que es conocimiento empírico vulgar, pues si vamos a tomar de ejemplo una persona, es desde el momento que una persona nace, va creciendo, adquiere valores en su casa, ve diferentes situaciones que conllevan a determinar por qué tiene comportamientos, ya sea o se porta muy bien o hace muchas travesuras, y pues el conocimiento científico y racional pues ya aplica desde el momento que nosotros empezamos a estudiar y adquirir conocimientos que están plasmados en un libro, que nos comparten en este caso pues nuestras maestras cuando iniciamos grados pequeños, y empezamos a adquirir conocimientos que pues a lo largo de nuestra vida pues nosotros ya podemos explicar diferentes temas derivado a todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entonces el conocimiento científico pues ya abarca desde que una persona empieza a estudiar hasta que ya sea llega diversificado, se gradúa de la universidad, no importa lo que estudie, pero todos esos conocimientos que va adquiriendo la persona viene siendo un grado de conocimiento científico racional que lo puede aplicar a la rama del derecho que es la geonostología, derivado a todos los conocimientos que ha adquirido a través de un historial educativo, ¿verdad? Y el último grado de esta rama del derecho es el conocimiento filosófico. Es el grado más elevado del saber al que se puede aspirar al intelecto humano. En esta escala superior a los 2 grados de conocimiento anteriores, llegamos a la tercera fase del conocimiento filosófico. Desde el momento que el mismo se obtiene el título universitario y se le está dando paso al conocimiento filosófico. Si quien tiene un título técnico superior puede sentirse plenamente convencido si efectivamente en su escala del intelecto humano conoce al 99% lo que está ejerciendo. Será como un conocimiento filosófico. Entonces, retomando el tema de que, pongo ejemplo una persona.
el grado del conocimiento filosófico aplica, los voy a poner de ejemplo a ustedes, ya al momento que ustedes se vayan a graduar y que ustedes puedan ejercer como abogados y notarios. Porque ustedes ya a lo largo de la carrera pues han adquirido diferentes conocimientos de diferentes ramas del derecho y pues ya al momento de uno graduarse ya va al punto de ejercer y poder llevar a la práctica esos conocimientos. Entonces, prácticamente la gnoseología es una rama del derecho, todo lo hemos aplicado a lo largo de nuestra vida. Desde el momento que nacemos, desde el momento que tenemos el primer pensamiento, hasta actualmente, que si ustedes se comparan al primer semestre que entraron de la universidad a este semestre, pues ustedes han adquirido un montón de conocimientos que otras personas no, que están en otra carrera, pongamos de ejemplo, no tienen, como por ejemplo el conocimiento en leyes, el conocimiento que si pasa diversa situación, ya ustedes van inmediatamente a buscar en las leyes y decir, bueno, aquí se fundamenta esto, aquí pasó esto, entonces vamos a aplicar esto, o si vulneraron tus derechos no te pueden hacer esto, porque en tal ley dice esto. Entonces, al momento que nosotros, un amigo de nosotros se acerca y nos dice, mira, voy a poner de ejemplo el laboral, me despidieron, no sé qué hacer, ¿será que me van a pagar o qué hago? O me bajaron el sueldo, ¿qué significa eso? Entonces, nosotros como estudiantes de derechos, pues muchas veces, cuando ya hemos pasado el curso, ya sabemos a qué se está refiriendo, entonces ya uno va a buscar el código y con la intención de ayudar, pues ya les decimos, mira, la ley establece esto, están vulnerando tus derechos, tienes que acudir al Ministerio de Trabajo, o si te despidieron, tienes que interponer una demanda, solicitar, tienes este plazo para interponerla y actuar a través de abogado. Entonces, el conocimiento filosófico en nosotros lo aplicamos al momento que nosotros ya estamos ejerciendo. Creo que el momento que nosotros, bueno, que ustedes vayan a cerrar Pensum, pensaría yo que ya estarían aplicando un conocimiento filosófico. Si bien es cierto, no van a estar todavía ejerciendo, pero ya habrán pasado por ciertas situaciones como lo son las clínicas o voluntariado, o pues diferentes situaciones de la vida donde ustedes ayudaron en temas legales, ¿verdad? O ayudaron a una persona o orientaron de cómo protegerse legalmente o cómo hacer valer sus derechos. Entonces, si hablamos de ejemplos de cómo se aplica la gnoseología al derecho, pues nos vamos a referir siempre a las leyes, porque prácticamente existe esta rama y sí se aplica mucho con la filosofía, pero nosotros como estudiantes lo que vamos a hacer es cada una de las ramas que yo les estoy explicando las vamos a aplicar al derecho. Está bien que las relacionemos con otras situaciones de la vida, pero yo les menciono mucho situaciones de derecho penal, derecho laboral, porque es importante que nosotros sepamos en dónde se aplica la filosofía y sus diferentes ramas en materia de derecho, ¿verdad? Porque todo eso puede ser tema de examen, puede ser que yo les coloque un ejemplo de a tal persona le vulneraron tal derecho, o por ejemplo una persona crece, se mete a estudiar derecho, está estudiando derecho, en qué etapa va, en qué grado de la gnoseología va, si va en el conocimiento científico o en el filosófico. Acuérdense que el filosófico entra a partir de que tiene el título universitario. Todo esto que les estoy diciendo, no se preocupen porque yo les voy a pasar material para que puedan estudiar para el examen. Solo les estoy explicando para que ustedes puedan entender mejor y pues al momento de que sea el examen, pues ustedes ya puedan responder o entender el planteamiento de la pregunta y contestar de una manera correcta. Vamos a hablar de un poquito de la lógica. Ustedes en semestres anteriores pues ya recibieron lógica jurídica. No sé quién fue su catedrático, pero uno de los principales referentes de la filosofía en la lógica, pues está Bertrand Russell. El término viene del griego logos, que significa pensamiento, idea, argumento, principio y razón. La lógica, si bien es una ciencia formal no empírica, es también considerada una disciplina fundamental en la filosofía. La lógica es la ciencia que expone las leyes, modos, formas del conocimiento científico natural, disposición natural para discurrir con acierto sin el auxilio de la ciencia. La lógica es la ciencia de los
pensamientos y de la razón. Asimismo, la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. La lógica jurídica se aplica al ocupar la lógica del campo del derecho, con sus peculiares características y principios esenciales. Cuando hablamos de lógica jurídica, es la razón del derecho para organizar el pensamiento como un medio útil para el análisis y revisión de definiciones y discurso jurídico, es decir, el método jurídico estructurado por una lógica formal. ¿Cómo aplicamos la lógica jurídica al derecho, en la filosofía del derecho en práctica? Pues podría aplicarse la lógica jurídica al momento de integrar leyes. Si yo estoy con el código de trabajo, por lógica, ¿qué instrumentos legales podríamos utilizar para hacer una integración de leyes en el código de trabajo? Si alguien me puede responder lo que se les venga a la mente y yo ya les explico si está bien o no. A ver, aquí me responde Walter Estuardo, la Constitución. Podría ser alguien más que me pueda decir algún otro instrumento que se pueda utilizar en materia de derecho laboral. El código de trabajo. No. Tenemos de base el código de trabajo, pero necesito que me digan otro instrumento por el cual podríamos hacer integración de leyes. El Código Procesal Civil y Mercantil, dicta. Sí, aquí me mencionan también tratados internacionales, creo que sí me están entendiendo, convenio de la OIT, exacto. Miren, pues ahorita todos los que respondieron, pues utilizaron la lógica jurídica, y eso es aplicar la lógica jurídica en materia de derecho, ¿verdad? Si vamos a estudiar el Código de Trabajo, vamos a buscar todos los convenios internacionales, convenios de la OIT que tengan relación en materia laboral para poder hacer una integración de leyes y pues a veces el Código de Trabajo no está totalmente completo, entonces nosotros utilizamos algo que pueda reforzar lo que ya el Código de Trabajo, pues inclusive los instrumentos internacionales o otro tipo de leyes que podemos integrar, pues de alguna manera amplían el tema y pues ayudan de alguna manera al trabajador o al patrón. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Con qué podríamos hacer integración el Código Penal? Para que puedan todos opinar, ya sea por mensaje o hablando, ¿con qué podríamos hacer una lógica jurídica con el Código Penal? Tenemos principal el Código Penal, ¿qué podríamos utilizar de lógica para hacer una integración de leyes? Mencionan la ley. Las leyes penales especiales. El procesal penal. La ley del organismo judicial, exacto. Creo que me están entendiendo la parte de que les estoy explicando. Entonces, sí, la ley de armas y municiones. Entonces, creo que claramente al momento de utilizar nosotros lógica jurídica, pues todos nos vamos a enfocar al derecho, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer lógica? Ustedes con el conocimiento que han adquirido a través de estos semestres, pues yo considero que ya pueden hacer una integración muy bien de las diferentes leyes que existen. Entonces, así como ahorita les estaba preguntando muy bien a todos los que me escribieron, me estuvieron contestando, sí hicieron una buena integración de leyes y eso es utilizar la lógica jurídica en el derecho. Cuando nosotros hacemos una integración de leyes, va a ser una lógica jurídica. Al momento que ustedes estudien su privado y les toque hacer una integración de leyes o les toque leer diferentes instrumentos legales, pues van a realizar una integración y van a utilizar la lógica jurídica. Entonces ya en ese momento, pues ustedes recordarán lo que yo les expliqué y van a decir, utilicen lógica jurídica y pues porque ya estoy aprendiendo a integrar. Entonces, a esa actividad que nosotros hacemos de integración de leyes se le podemos llamar lógica jurídica. Si en el examen yo les llegara a preguntar, a ver, quiero que me haga una integración de leyes, yo les puedo poner ahí como ahorita les mencionaba, pero utilizando la lógica jurídica, ustedes ya van a saber cómo responder, pues ya me están respondiendo. Yo voy a poner, obviamente, se podría decir la ley sustantiva, la principal, y pues ya ustedes me pueden colocar derivadas a esa, ¿verdad? Siempre y cuando establezca
dentro de la ley que yo les ponga algo referente a esa. Siempre y cuando haya algo referente, pues está muy bien, estaría muy bien la respuesta. Eso es para que ustedes también, bueno, vayan aprendiendo. Ahora vamos a hablar un poquito de ética. Creo que la ética es muy fundamental y pues uno de los principales estudiosos de la ética fue Immanuel Kant. La ética pues es la ciencia de la conducta y es la disciplina filosófica que estudia la moral. Los principios, fundamentos, elementos de los juicios morales, la ética, por lo tanto, analiza, define y diferencia de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es obligatorio y permitido referente a una acción humana. La ética se deriva del griego éticos, que significa carácter. Y en esta rama del derecho en relación a la filosofía, pues podemos utilizar la interrogante ¿qué debo de hacer? Prácticamente la ética es el estudio del bien y el mal en los esfuerzos humanos, es un nivel más fundamental, es el método por el cual se categorizan los valores y estos se siguen. Se busca la propia felicidad o se sacrifica la causa mayor. Entonces, para darles un ejemplo, por ejemplo, la ética. Vamos a aplicarlo actualmente cuando algún funcionario pues viene y está en actos de corrupción, ¿verdad? Muchas veces, les voy a poner de ejemplo a un juez. Muchas veces las personas que son jueces pues a veces están en situaciones que se topan a personas que son delincuentes de alta categoría y pues les ofrecen dinero y si no los amenazan, si no me acepta este dinero entonces vamos a hacerle a su familia tal cosa. Entonces ya vienen ellos y se preguntan, ¿busco mi felicidad con el dinero o sacrifico mi profesión? Porque en muchas ocasiones, pues la mayoría de estudiantes, pues no aceptarían recibir dinero a cambio de una resolución favorable, ¿verdad? O pues la mayoría de profesionales creo que eso es poco ético, porque nosotros lo que buscamos es actuar de la manera más ética, profesionales, honorabilidad y pues al momento de realizar un acto donde uno se pregunte, ¿busco la felicidad o hago un sacrificio por causa mayor? Entonces, lo que tratamos de ver en este caso es una mezcla de valores, la diferencia entre el bien y el mal. Hay muchas acciones que son buenas y muchas malas. Por ejemplo, hay muchas acciones que pueden ser buenas, que en este caso algunos funcionarios del gobierno, poniéndolos de ejemplo, pues realizan acciones buenas, pero al momento de realizar un informe financiero, pues ya le aumentan a los precios y ellos se quedan con una parte. Entonces, aunque hayan realizado una acción buena, ya se están quedando con cierta parte, entonces ya están de alguna manera separando de lo bueno y lo malo, utilizando una acción buena para ellos venir y aprovecharse de la situación. Entonces, ahí prácticamente estamos viendo una persona que no tiene muchos valores, que no tiene ética, que no sabe la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Porque si nosotros elegimos la carrera de derecho para estudiar, pues hay muchas razones, porque no nos gustan las injusticias, porque queremos ayudar a las personas de escasos recursos, o porque queremos nosotros no sé, hacer diferentes acciones que nos permite la abogacía y el notariado para ayudar a las demás personas, ¿verdad? O para ir adquiriendo conocimiento. Entonces, la ética es muy importante porque, pues, al momento que un profesional cae en un acto de corrupción, pues, independientemente le beneficie o no, pues me imagino que con todos esos valores que en algún momento adquirió, pues se va a sentir mal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aplica también la ética al momento que si una persona, pues por engaños también, cayó en actos totalmente que se veían de corrupción, pues queda tachado, ¿verdad? Ante la sociedad queda tachado, ya no se ve bien, ya no es una persona ni siquiera confiable, o pues ya se acercan a ese profesional personas con otras intenciones, ¿verdad? Con intenciones que no son buenas o ya sea para buscar una resolución favorable a cambio de dinero. Entonces, prácticamente la ética se encarga de diferenciar de lo bueno o lo malo. Como cuando ustedes están en una situación y saben, esto es bueno, esto es malo, ¿qué hago? Tengo mis valores, no lo voy a hacer, pero quiero esto, lo voy a hacer. Entonces, ahí es donde entra la ética
Y cuando hablamos en materia de derecho, pues ya les ponía un claro ejemplo de los funcionarios, o pues en muchos juzgados que dicen, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, que hay muchas personas que se acercan a querer dar dinero a cambio de una resolución. Entonces creo que ahí todo eso depende de quién esté de juez, del juzgado, o bien el proceso, o si quiere actuar en base al bien o a la justicia, ¿verdad? En ese momento se aplica la ética de la filosofía del derecho. Cuando hablamos de la ética jurídica, pues adquiere una especial relevancia, lo que les estaba comentando, ante los problemas de corrupción, falta de consenso en los discursos actuales. Aunque no está en crisis, pues como el sistema se ha empeñado pues en las enseñanzas que aportan esta disciplina en retornar y elevar nuevamente el análisis de las bases. Trata sobre el curso de la acción apropiada para el hombre y responde a la pregunta, ¿qué debo de hacer en el estudio del bien o mal en los esfuerzos humanos? Como les decía anteriormente, pues que es un nivel fundamental y es el método por el cual se categorizan los valores, y esto sí, cuando aplicamos la ética jurídica es cuando nos estamos refiriendo a cómo una persona aplica sus valores en el tema legal, ¿verdad? Puede darse en diferentes materias, no solo en la materia penal, que yo les decía, se da también en materia civil, materia laboral, diferentes situaciones, pero ahí es actuar en contra de la ética y valores que hemos adquirido como personas, sabiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y pues en muchas ocasiones hay muchas personas, pues podría decirse a veces que por necesidad actúan de alguna manera que ellos saben que no es correcta. O pues en casos mayores, pues cuando existen amenazas o pues alguna intimidación de otra persona hacia la persona que está ejerciendo su cargo, ¿verdad? Entonces, si hasta el momento alguien tiene duda de lo que expliqué. Bueno, vamos a continuar. Otra de las ramas del derecho, pues, está la metodología. Y uno de los principales referentes en la filosofía de la lógica y pues en la filosofía del derecho, pues está Augusto Comte. La metodología, pues, es la ciencia del método, un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. La metodología jurídica es para la ciencia del derecho lo que la metodología en general para las disciplinas científicas. La metodología jurídica es una reflexión según el orden, parte de la filosofía jurídica que se ocupa para describir los métodos aceptados de la jurisprudencia en una disciplina preponderada descriptiva, lo cual no se ocupa en evaluar o criticar rendimientos de la jurisprudencia. Un claro ejemplo de la metodología, pues nosotros cuando estamos dentro de un proceso legal, pues claramente nosotros llevamos un método de investigación, ya sea de cualquiera de las partes del proceso, ¿verdad? Todos llevan sus métodos de investigación. Ponemos de ejemplo un proceso penal, pues el Ministerio Público tiene sus métodos de investigación, sus métodos para venir y determinar qué medios de prueba necesita o va a solicitar, así como la defensa de un proceso, pues tienen las diferentes métodos para venir y conseguir ya sea pruebas o algún documento que pueda ayudar, en este caso, a la persona que defiende. En materia laboral, pues cuando existe un patrono, tiene sus métodos de qué llevar a una audiencia, qué no llevar, qué tiene dentro de sus archivos, ¿verdad? Así como un trabajador, pues al momento de ir a una audiencia, pues tiene su metodología de qué es lo que le va a funcionar y qué no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la metodología en materia de derecho, pues ya estamos hablando como tal que es parte de la lógica que estudia los métodos ocupados para lograr un fin, por lo que se define como el proceso de la investigación para establecer las diferentes corrientes del pensamiento. Les quería hablar sobre un ejemplo de la metodología jurídica, pues está la construcción del método. Quisiera que anotaran esto porque es una fórmula
prácticamente de cómo utilizar una metodología jurídica al momento de que ustedes realizan una investigación. Pues la construcción del método es igual a la lógica jurídica más la compatibilidad jurídica más la armonía jurídica. Por ejemplo, podemos relacionar también la metodología jurídica con un proceso de creación de ley. Cuando se lleva a cabo un proceso de creación de ley que están fundamentados en nuestras leyes, ¿verdad? Creo que está en la Constitución, pues hay pasos que hay que seguir. Entonces, entre esos, pues está presentar la propuesta de ley, que se analice, que se lea. Todo eso al utilizar lógica jurídica, ¿verdad? Todos los que estén presentes, pues ya determinan si es viable o no. Y la compatibilidad jurídica, pues, si realmente va a ayudar o funcionar en los temas que estamos viendo. Y sí, les voy a repetir la fórmula para que la puedan anotar. Construcción del método es igual a lógica jurídica más compatibilidad jurídica más armonía jurídica. Pues como les decía anteriormente, pues podemos tomar un ejemplo en materia legal, pues la creación de ley, el proceso de creación de ley, ¿verdad? Que se necesita mucha lógica, que les decía anteriormente, pues que es venir y saber hacer una integración, que haya compatibilidad jurídica. Todos tenemos diferente forma de ver o analizar una ley o de hasta inclusive interpretarlo. En muchas ocasiones también cuando leemos sentencias, pues no todos los abogados lo interpretan de la misma forma. Hay que leerlo detenidamente, concentrarse para poder entender qué es lo que está tratando de transmitir, pues ya sea el juez o magistrado que haya firmado la sentencia, independientemente en qué instancia esté o qué materia esté viendo, ¿verdad? Y pues que exista una armonía jurídica, pues que se dé en un ambiente que no sea donde se están peleando, ¿verdad? Porque muchas veces, pues al momento de aprobar una ley pasa de que comienzan conflictos, que no estoy de acuerdo, que esto no me beneficia, y pues obviamente, o que no beneficia al pueblo, que esto no está bien, o que le están dando prioridad a temas que no son de principales, temas importantes, ¿verdad? Entonces, creo que para poder tener una metodología jurídica correcta, debemos determinar bien la fórmula que les decía, ¿verdad? Que exista lógica jurídica, que en lo que estamos planteando exista una lógica, ya sea si están como compañeros, sentados estudiando algo, pues que exista una lógica. Si alguien habla de un tema, pues que se relacione con el otro y por qué se amplía, que haya una compatibilidad jurídica, pues que al momento no hayan contradicciones, ¿verdad? Porque a veces pasa que como les decía yo, buscamos información de diferentes temas en otras fuentes que no son confiables, entonces causa que no haya una compatibilidad jurídica al momento de compartir ya sea pensamientos o razonamientos. Y pues la armonía jurídica, que siempre al momento que ya sea como estudiantes o al momento de nosotros ejercer, pues podamos tener una armonía al momento de venir y explicar los diferentes razonamientos o diferentes temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces creo que es lo principal de la metodología jurídica, tener un método por el cual yo voy a venir y expresarme de algo que yo investigué y que sé que legalmente existe. Como les digo, fuentes confiables para investigar las leyes, buscar integración en convenios. Entonces, si se va a utilizar una metodología al momento de estudiar, como cuando lo van a hacer en sus privados, pues si van a estudiar solo en materia civil, van a relacionar todas las leyes que estén conexas en materia civil, ¿verdad? Entonces van a llevar una lógica jurídica de qué se integra del Código Civil, que es esencial, con otras leyes especiales, y pues van a ver que hay una compatibilidad y una armonía que uno complementa a otro artículo, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan prácticamente cómo se aplica la metodología jurídica en la filosofía del derecho. Creo que ya son las 7:56.
Yo había quedado, bueno, para los que no estuvieron en la primera clase conmigo, yo había llegado a un acuerdo con todos los presentes que iba a terminar un poquito antes las clases, pero ahorita me alargué un poquito y pues quisiera saber si alguien tiene dudas para resolver antes de finalizar la clase. En la próxima vamos a seguir viendo las diferentes ramas del derecho porque son varias y son bastante amplias, ¿verdad? Y creo que es importante estudiar cada una de ellas porque se aplican en la filosofía del derecho. Entonces, no sé si alguien tiene una duda respecto a lo que dije, de alguna rama del derecho, o si tienen duda de algo que expliqué, yo con muchísimo gusto se los vuelvo a explicar. A ver, aquí me preguntan sobre Augusto Comte. Era positivista y tengo entendido que el mayor exponente de la metafísica. Solo quería saber si también... Miren, pues como les había explicado, yo en el contenido que les pasé acá, pues les puse ya sea referentes o principales que iniciaron con todo este tema de cada una de las ramas jurídicas, ¿verdad? Entonces, el que me estaba mencionando acá el compañero, que es Augusto Comte, le voy a aclarar, que es prácticamente uno de los principales referentes. Es diferente venir y decir son los principales incursores o fue el creador, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a referentes de la filosofía lógica, pues que Augusto Comte es de los primeros en utilizar métodos científicos, métodos para investigar diferentes tipos de situaciones, razonamientos y pues diferentes formas de él realizar una investigación científica o ya sea una exposición doctrinal. Entonces, Augusto Comte, a ver, ¿qué más me escriben acá? Augusto Comte, pues es un referente, es uno de los referentes principales. Me preguntaron también, bueno, no, solo esa pregunta tengo de Augusto Comte, pues ahí la aclaré, que es un referente de la filosofía, una de las personas que utilizaba la metodología para él realizar sus investigaciones. Pueden buscar de él si ustedes gustan y ver cómo él aplicaba sus diferentes métodos, ¿verdad?, de investigación. No sé si alguien más tiene dudas para poder resolverlas. ¿No? ¿Están claros con lo que vimos el día de hoy? Voy a necesitar que en la próxima clase puedan llevar su Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a hacer un ejercicio en clase. Quisiera que llevaran una Constitución, Código Penal y Código Civil únicamente. Y pues la clase del día de hoy ya se da por finalizada. Les agradezco mucho a los que estuvieron presentes, los que pusieron atención, los que comentaron también. Si tienen dudas de alguno de los temas que toqué hoy, pues la próxima semana vamos a seguir viendo las demás ramas que hicieron falta de la filosofía y pues yo con muchísimo gusto yo les voy a seguir explicando. Creo que es importante que pongan atención porque se recuerdan y no se les olviden de estar haciendo su glosario. No se los va a pedir antes del primer parcial, pero sí antes del segundo, porque la persona que necesite puntos para llegar a una mínima, pues vamos a ver si realizó su glosario. Entonces, únicamente eso por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Me despido, les deseo desde ya un feliz fin de semana y que todo les salga bien. Un gusto poder Feliz estar noche. aquí. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.